A media tarde, el oficial de policía de la estación Allende de la línea 2 del metro de la Ciudad de México dejó su posición en los torniquetes de la entrada y fue a dar su rondín de vigilancia. La estación es de las más pequeñas de todo el sistema de transporte colectivo, con solo 2 angostos andenes bordeando el foso de las vías y sin que haya modo de pasar al otro lado para cambiar de dirección, por lo que sus rondines terminaban más o menos rápido. Fue entonces cuando encontró a la anciana. Era una vieja mujer de arrugada piel morena que se encontraba envuelta en una andrajosa cobija sucia y maloliente, sentada en el andén, pidiendo limosna a los usuarios que pasaban. El oficial se le acercó y, con cierta rudeza, la tomó de su esquelético brazo, la ayudó a levantarse y la jaló rumbo a la salida, diciéndole que no podía estar ahí, mendigando. Un par de horas después, en el siguiente rondín, volvió a encontrarse con la misma anciana, envuelta en la cobija apestosa y sentada en el mismo lugar, pidiendo limosna. Se molestó, pues parecería que la vieja mujer lo retaba y, ya con una rudeza declarada, la tomó del brazo, la zarandeó y, de nuevo, la jaló hacia la salida, esta vez llevándola por las escaleras y hasta la calle donde un aguacero empezaba a caer, y la dejó ahí con la advertencia que sonó amenaza de no querer verla otra vez dentro de la estación o, a la próxima, no sería tan condescendiente. Pasó el siguiente par de horas preguntándose cómo había hecho la anciana para pasar por los torniquetes y volver a meterse en la estación sin que él la viera, pues no se había movido de ahí ni por un minuto y no había modo de entrar por el otro lado para pasarse a ese andén. Eventualmente se olvidó de la cuestión y a las 10 de la noche llegó el momento del siguiente rondín por su lado de la estación, en dirección a 4 caminos. Cuando regresó a los torniquetes de la entrada, un empleado de intendencia lo esperaba, pues necesitaba pedirle apoyo. Afuera, una tormenta azotaba con fuerza y el sujeto de intendencia pretendía poner algunos cartones en la entrada de la estación, a modo de tapetes, sobre el agua que se encharcaba en la entrada, pero una anciana, envuelta en una cobija apestosa y sentada en uno de los accesos, se lo impedía, pues no quería moverse y además, cuando le pedía que se quitara, ella respondía violentamente. El oficial acompañó al de intendencia y subió las escaleras decidido a echar fuera a la anciana, pero para cuando llegaron a la entrada, la anciana ya se había ido. Llegó la hora del último rondín, las 12 de la noche, y el oficial volvió a dejar su puesto en los torniquetes para subir a la entrada y cerrar la reja de acceso a la estación. Aún no terminaba de subir la primera parte de la escalera cuando se encontró con algo que lo hizo detenerse de golpe. Ahí, en el rincón del descanso de la escalera, se encontró con lo que parecía un fardo de tela apestosa y oscura de mugre. Cauteloso, se acercó un poco para alcanzar a ver mejor y, en ese momento exacto, el bulto se retorció. Retrocedió un par de pasos por el sobresalto y, por reflejo, puso la mano derecha sobre el revólver que llevaba colgado al cinturón.
De entre los pliegues de aquel maloliente fardo emergió un rostro de arrugada piel morena que le devolvió la mirada a través de unos nublados ojos grises. Era la misma anciana que había retado su autoridad toda la tarde. Él se enfureció de que reincidiera y, además, lo asustara hasta el punto de casi mojar sus pantalones. Así que, como venganza y con una prepotencia asquerosa, arremetió a puntapiés contra la pobre anciana que, a duras penas, podía moverse, pateándola fuera de la estación mientras la tupía a majaderías. Una vez que la indigente terminó dolida sobre la calle, bajo la lluvia, el oficial le advirtió que, si la volvía a encontrar mendigando o durmiendo en el cubo del acceso a la estación, le repetiría la dosis. Dicho aquello, azotó la reja para cerrar la entrada y se fue de ahí, congratulándose a sí mismo por su fechoría. Bajó las escaleras y se encontró con las taquilleras y con el tipo de intendencia. Apenas había intercambiado un par de frases contándole sobre la terquedad de la anciana y cómo le había dado su merecido, cuando los interrumpió un estrepitoso ruido que hizo eco por toda la estación. Algo había golpeado la reja del acceso, sacudiéndola violentamente. Supuso que sería la anciana lanzando una roca contra la reja en represalia por el violento desalojo. Así que, con la mano empuñando el revólver, se lanzó decidido a encararla. El par de taquilleras y el tipo de intendencia lo vieron subir las escaleras y desaparecer de su campo visual, quedando en suspenso. Apenas pasaron unos segundos cuando, de pronto, escucharon un alarido escalofriante que le escaló hasta los huesos. El alarido se cortó de golpe e inmediatamente después hubo silencio. Las taquilleras y el de intendencia intercambiaron miradas asustadas. Les quedó claro que ese no era el grito de una anciana, sino el de un hombre, y empezaron a pedir ayuda desesperadamente. El oficial de policía que vigilaba la otra entrada a la estación, con dirección a Tasqueña, se acercó hasta donde el foso de las vías entre los andenes se lo permitió, pero antes de que pudieran explicarle lo que había sucedido, nuevamente el ruido del golpe contra la reja de la entrada se dejó escuchar por toda la estación. De pronto, notaron que algo empezó a rodar escaleras abajo, golpeándose contra todos los escalones en su descenso, y sus corazones se detuvieron. Hubo un instante en que aquello daba la impresión de ser un corpulento animal salvaje que se arrastraba ferozmente hacia ellos, jadeando cada vez más fuerte y salivando del solo saborearlos. Pero, en realidad, lo que rodaba por las escaleras no era más que una sucia y maloliente cobija hecha bola. El fardo de apestosa tela se detuvo a escasos metros de sus pies. Por ello, pudieron notar de inmediato que, de entre los pliegues de aquella asquerosa cobija, empezaba a escurrir sangre. Antes de que tuvieran tiempo siquiera de reaccionar, contemplaron, horrorizados,
cómo el apestoso fardo de tela empezó a retorcerse y a emitir un enfermizo y lastimero jadeo. Una figura bañada en sangre emergió intempestivamente, reptando fuera del bulto de tela. De cara deforme por un rictus agónico, su mandíbula se abría de un modo inhumano, desencajada del maxilar superior, mostrando amenazantemente todos los dientes y jalando aire desesperadamente. Ser testigos de tan terrible visión desató un incontrolable horror en sus cuerpos y quebró sus nervios, entregándolos al pánico. Aunque lo parecía, aquello no era un monstruo, sino el oficial de policía que había subido a investigar. Cuando pudieron reconocerlo, de inmediato le ayudaron a salir de entre la pestosa cobija. Se ahogaba en su propia sangre y se asfixiaba dentro de la pesada y maloliente tela. Tenía ambas piernas y varios huesos más rotos a causa de la caída, pero la herida de mayor gravedad era una profunda mordida en el cuello que le había desgarrado la garganta y varias cortadas que sangraban profusamente. Los refuerzos y la ambulancia que solicitó el otro policía tardaron solo un par de minutos en llegar. Minutos que parecieron una eternidad para ellos, que se sentían presas de lo que fuera que hubiese atacado al oficial y que creían que los acechaba desde arriba de las escaleras en la entrada de la estación. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron y se tuvo que abrir la reja, descubrieron que ahí no había nadie. Los paramédicos estabilizaron al policía y se lo llevaron al hospital mientras los refuerzos que llegaron se abocaron a buscar a la anciana, pero no encontraron rastro alguno de ella, ni de la hedionda y chorreante cobija ensangrentada que sencillamente se esfumó y no apareció por ningún sitio en toda la estación. El miedo es real. Rapatustra 2019. Toca la campana si te atreves.